Acompaña, analista de datos. Muchísimas gracias por este contacto. Rodrigo, bienvenido. Buenas tardes, Jennifer. Gracias por la invitación. Bueno, antes de esa entrevista estábamos hablando un poco de la efectividad que tiene la vacuna, las 2 dosis, y esto se traduce en las cifras en donde el 90% de los pacientes que han sido hospitalizados o que se encuentran en UCI no habían recibido o habían recibido una dosis o no habían recibido las 2 dosis. ¿Cómo vamos avanzando en ese sentido? Entendemos que se está haciendo vacunación diferenciada en cada región del país. ¿Cómo estamos avanzando en ese aspecto, Rodrigo? Sí, bueno, lo que sabemos por parte del Ministerio y se ven los números es que hay todavía brechas en muchas regiones donde el avance en estas regiones todavía está por debajo de un 25% de la población objetivo. Para ser específicos, tenemos a Huánuco, Madre de Dios, Loreto y Puno, que apenas tienen un 25% o menos de población vacunada objetivo, a comparación de regiones como Callao, Tacna, Ica, que ya están sobre el 50%. Muy aparte de las brechas que tenemos por regiones, también tenemos brechas en grupos etarios, donde si bien los adultos mayores de 60 años ya se ha conseguido una cobertura superior a un 70%, todavía hay brechas en los grupos de 30 a 50, donde apenas estamos en un 50 a 60% de población por grupo etario con 2 dosis. Estas son las brechas que el gobierno está tratando de enfocarse en esas campañas antes de seguir bajando los grupos etarios. Ciertamente, el número que dice de más del 90% son personas no vacunadas que están siendo hospitalizadas, se refleja en los números, son personas de entre 20 y 40 años, puntualmente entre 20 y 40 es este grupo que están ocupando las camas diariamente. Felizmente no hay un aumento de ocupación de camas UCI ni fallecidos, pero efectivamente esto demuestra la relevancia, la gran importancia que tiene la vacunación en este momento. Bueno, por un lado tenemos, Rodrigo, el tema de los fallecidos, ¿no? Tenemos el reporte, por ejemplo, del 3 de octubre, 6 fallecidos, pero estamos viendo una tendencia distinta en cuanto a hospitalizaciones. ¿Cómo va avanzando ese tema? Porque es uno de los factores también que pesa cuando hablamos de una tercera ola. Se hablaba en agosto, después en septiembre, ahora decimos que en octubre probablemente tendríamos ya una tercera ola. Sí, definitivamente las hospitalizaciones en todo el mes de septiembre dejaron de descender. Este era un indicador que junto con los demás desde abril estaba constantemente en descenso. En septiembre se estancó el descenso e incluso en las últimas semanas ya se muestra un leve aumento partiendo por Lima, obviamente por la cantidad poblacional que tiene Lima. Este aumento todavía es muy ligero, hablamos de en promedio entre 10 y 20 camas diarias. No está incrementando exponencialmente como sí ocurrió al inicio de la primera ola y en el inicio de la segunda. Lo más resaltante en este momento es que no están aumentando las camas ocupadas de UCI con ventilación mecánica, ni tampoco están aumentando los fallecidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y también por testimonios de médicos y personal en clínicas y hospitales, que las personas que están entrando a ser hospitalizadas, el tiempo de recuperación también está siendo menor. Los casos que están ingresando por COVID no están derivando en casos severos o graves y felizmente tampoco se ve un incremento el día de hoy, como te mencionaba, de fallecidos. ¿Y qué tanto en datos, en números, qué tanto está incidiendo las variantes que tenemos? Bueno, la predominante es la Delta, ahora se habla de la Delta Plus, en el número de contagios y en el alcance que están teniendo estos contagios a nivel país, a nivel regiones. Lo positivo dentro de todo es que a pesar de que estas variantes ya son predominantes y la variante Delta Plus ya está tomando mayor relevancia en porcentaje en nuestro país, ya la variante Delta es la más predominante, la cantidad de casos que se reportan a diarios o el porcentaje de positivos del total de pruebas que se realizan sigue siendo muy bajo. Hablamos de entre 2 y 3% de positivos cada día del total de pruebas que se realizan. El factor de preocupación que tiene evidentemente el MINSA es que al ser una variante de mayor transmisibilidad y sobre todo la Delta Plus, que tiene un factor que tiene cierta resistencia a la vacuna, pueda generar cierto aumento mucho más rápido en la curva de casos, contagios y también evidentemente en hospitalizaciones y muertes. Ahora, en cuanto al tema de fallecidos, Rodrigo, hace algunos días veíamos con mucho optimismo esta información que da diariamente el Ministerio de Salud, porque en Lima no se habían registrado fallecidos. ¿Cuál es la situación o cuál ha sido la tendencia en los últimos días en las diversas regiones del país en cuanto a número de muertes?
En cuanto a número de muertes, son 4 regiones al día de hoy que no han registrado muertes en los últimos 7 días, en una semana entera. Son Loreto, Huánuco, Ucayali y Puno, que no han registrado muertes en toda la semana. En general, la tendencia sigue en descenso, son menos de 27 muertes a nivel nacional que se están registrando. Y Lima, como tú bien dices, se registró un día con 0 muertes, esto se actualizó luego y fueron alrededor de 7 u 8. Siguen siendo mucho menos de las que se tenía definitivamente en su peor momento y en promedio estamos hablando de menos de 10 por día. Ahora, otro tema importante cuando se hablaba un poco de los factores que pesaban en el retraso de esta tercera ola era el tema de la inmunidad que podrían haber generado los peruanos y las peruanas frente al contagio, ¿no?, de la COVID-19. Se está haciendo una campaña también para hacer los descartes pertinentes. ¿Se tiene alguna data al respecto de cuánto pesa, cuánto incide esa inmunidad por haber ya tenido la COVID-19? Al día de hoy no he visto, al menos no he tenido contacto con algún estudio reciente. El último que yo recuerdo era de que ya arrojaba más de un 30%, 40% de la población contagiada, eso fue el año pasado. Definitivamente el factor más importante al día de hoy es la vacunación por el incremento que te mencionaba de las hospitalizaciones que no están derivando en casos graves y que el aumento de estas hospitalizaciones son de personas que no están vacunadas. Otro dato importante es que este descenso de la segunda ola ya está siendo casi un mes más largo que el descenso que tuvo la primera ola. Y es por eso que ya en más de una ocasión tal vez el MINSA, pensando que había llegado al mínimo de esta segunda ola, ya estaba previendo un nuevo aumento ante el incremento de la predominancia de las variantes. Felizmente al día de hoy todavía no vemos un incremento de este tipo. La semana pasada, me parece hace algunos días, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, se presentó ante el Congreso justamente a hablar de las acciones que se están ejecutando frente a una tercera ola, una eventual tercera ola, y el número de muertos que se tendría en una tercera ola que alcanzaría a 63.000 peruanas que perderían la vida frente a la pandemia. ¿Cómo esa cifra puede ir cambiando, supongo, a medida que va avanzando la vacunación? ¿Cuál es la tendencia y cuánto puede incidir en esta cifra? Porque se habla, hay muchas voces disímiles, ¿no? Que va a haber una tercera ola, que no va a ser tan mortal, que sí va a haber una tercera ola. De acuerdo a la data que tú manejas, ¿cuál es el panorama que tenemos con claridad? Correcto. El ministerio había hecho un análisis, efectivamente tenían 3 escenarios, el más pesimista, el conservador y el optimista. Los 2 más graves superaban las 100.000 muertes por COVID en una eventual tercera ola. Ellos han aterrizado o han actualizado y están considerando un escenario mucho más optimista de igual importante 69.000 muertes por COVID ante una eventual tercera ola, y esto es por el avance que ha tenido la vacunación. Una noticia, un número importante que arrojó el MINSA hace unas semanas es que ya un 70% de la población mayor a 40 años ya ha sido vacunada a nivel nacional. ¿Y cuál es lo importante de este grupo etario de 40 años a más? Es que ellos representaron el 95% de las muertes en toda la pandemia. El otro 5% de muertes son de personas de 40 años a menos. Entonces estamos logrando proteger al 70% de este gran grupo que falleció durante estas 2 primeras olas. Y se sigue avanzando día a día mientras no comience una tercera ola. El impacto que puede tener una tercera se sigue reduciendo. Finalmente, Rodrigo, en estos días también se ha aprobado una tercera dosis de refuerzo para ciertos grupos vulnerables, ¿no? Sector salud de primera línea, adultos mayores que tengan comorbilidades. Dentro del número de fallecidos que tenemos a la fecha, ¿cuánto ha sido el porcentaje de estas personas que podrían estar en estos grupos vulnerables frente a la COVID-19 y que necesitarían esta tercera dosis de refuerzo? El porcentaje de participación en cuanto a las muertes es menor a 5%, pero esto no deja de que sea relevante aplicar una tercera dosis. Al igual que los adultos mayores de 60, 80 años, también siendo los más vulnerables en porcentaje, tal vez son pocos. Pero sí, efectivamente, este estudio es muy importante y relevante, y a medida que salgan los estudios, creo que también se está ya viendo aprobar en niños, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, por darnos claridad
con datos, que finalmente los datos son los que sirven para entender cuáles son las mecánicas o las políticas en salud que se tienen que implementar, y de hecho entender también que la vacuna es la única defensa que tenemos a la mano frente a la COVID-19 y frente a una eventual tercera ola. Muchas gracias, Rodrigo Parra, analista de datos, por acompañarnos en TV Perú Noticias, edición tarde. 4:15. Es momento, amigos, de hacer una brevísima pausa.